Bueno, vamos a continuar entonces con la serie de enseñanzas que traemos, el tema de soteriología, doctrina de la salvación, y ya vamos por el tema número 18. Hoy completamos 18 mensajes, hermanos, mirando todo lo que es ya el Ordo Salutis, y estamos en el Ordo número 8, el orden de la salvación, o el tema número 8 de la salvación. Vimos el previo conocimiento, elección o predestinación, el llamamiento, la regeneración, la conversión, tiene que ver con la fe y arrepentimiento, la justificación, la adopción, y estamos en la parte 8, que es la santificación, quedándonos dos todavía, que es la perseverancia y la glorificación. Así que en la santificación nosotros veíamos 3 puntos allí, que la santificación tiene que ver con una santidad inicial o posicional que ya tenemos, por lo tanto ya somos santos. También nos habla de una santidad final que vamos a tener, o una santidad completa, y esa parte es cuando ya no tendremos ninguna naturaleza pecaminosa, seremos transformados. En Cali nos preguntaban esta mañana, bueno, ¿y qué es la glorificación? Pues yo decía, pues ser gloriosos, hermano, es obviamente cuerpos transformados, pero esa transformación es que ya no tenemos naturaleza pecaminosa, lo demás vamos a hacer lo mismo. Alguien decía, pero a aquellos que tienen algún defecto lo tendrán, o el Señor se lo recuperará. Bueno, lo que sabemos es que Jesús mostró sus heridas. Alguien decía, las heridas serán curadas. Bueno, Jesús mostró sus heridas, no sabemos. Pero lo importante, hermanos, es que entramos a la gloria glorificados. Y hay otra santidad, que es la en la cual estamos nosotros, se conoce como la santidad progresiva. Y la Biblia habla así: somos santos para ser santos. Y lo veíamos hace 8 días. Y vamos a mirar ahí de esa santidad un cuarto tema, que les dije que son los medios para la santificación. Es muy importante. Si entonces estamos en esa parte de la santidad progresiva, también se le llama, estamos siendo salvos, ¿no? Recuerde los 5 aspectos de la salvación. Nosotros fuimos salvos en la eternidad pasada, es decir, fuimos salvos allá cuando el Señor nos amó, en previo conocimiento. Nosotros fuimos salvos cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, pagando la deuda de nuestros pecados. Fuimos salvos cuando nosotros tomamos una decisión, en este caso de fe, de arrepentimiento, porque el Señor nos regeneró. Seremos completamente salvos en la etapa de la glorificación, pero ahora la Biblia registra de que estamos siendo salvos. Ahora la gran pregunta es, ¿qué es eso de estar siendo salvo? Porque yo le decía, si mucha gente va a decir, no, yo ya soy salvo porque Cristo en la cruz murió y pagó la deuda de mis pecados. Pues sí, eso es verdad, pero eso es una verdad, eso es una parte, porque la realidad es que ahora nosotros seguimos siendo salvos. ¿Y qué es eso de seguir siendo salvos? Bueno, es completar la obra de Jesús que comenzó en nosotros, se llama santidad. Entonces, esta parte es la santidad progresiva, la cual hemos visto hace 8 días. Entonces ahora vamos a mirar esos medios. ¿Cuáles son esos medios para esa santidad? Y obviamente, hermanos, la mejor definición que hay de esa santidad progresiva es cada día ser más y más como nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata. Entonces, menos como el mundo, menos el molde que hemos traído, que es un molde adoptado al mundo, y ahora más bien ser como Jesucristo cada vez. Y necesitamos entonces de esos medios de gracia. Entonces, hermanos, aunque hay muchos medios de gracia, obviamente, pero yo voy a hablar solo de 5 en esta hora. Son muy conocidos, es el pan de cada día, puede ser para nosotros, pero también lamentablemente que son como descuidados. Entonces vamos a mirar, son medios de gracia, es decir, Dios nos va a santificar a través de esos medios. Vuelvo y aclaro, la santidad es de Dios. Dios es el que santifica, pero en este caso, si lo hace a través de unos medios, entonces Dios espera que nosotros, como creyentes, como santos, nos dispongamos para entrar en esos medios y de esa manera recibir la santificación. Ok. Comienzo diciendo entonces que la santidad es una obra soberana de Dios, pero Él usa medios para ese fin. En 1 de Tesalonicenses 5, 23 y 24 podemos ver eso. La santidad es una obra de Dios, no es nuestra. Usted no puede ser santo, yo tampoco. Y los medios de gracia son para que Él nos santifique.
No es que a través de los medios de gracia, pues mi esfuerzo me permite ser santo, no. Es que a través de los medios de gracia Él me santifica. Es muy importante que lo entendamos. Digamos que la santidad es como el líquido, el agua que viene por el tubo. El medio es el tubo, pero el tubo no santifica. Santifica es el agua que viene ahí. Entonces, quien santifica es Dios, pero lo hace a través de los medios. Y entonces ahora vamos a mirar esos medios de los cuales tú y yo debemos agarrarnos. Mire cómo la santidad es de Dios. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién santifica? Dios. El mismo Dios de paz os santifica. ¿Y cómo lo hace? Por completo. ¿Y qué es completo? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Él nos llama a la santidad, Él nos va a santificar. Eso es muy importante que entendamos eso. Y es tanto una obra de Dios, que mire lo que dice Apocalipsis, hermano, Apocalipsis 22, 10 y 11. Mucho tiempo atrás yo leí estos pasajes y yo al comienzo no lo entendía, ¿por qué el Señor dice eso? Pero es que, hermano, tú no puedes ir más allá de lo que es. Es decir, partimos del hecho de que somos santos y por eso nos vamos a santificar. Ahora, note lo que dice Apocalipsis 22:10. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. ¿Y por qué? Porque el que es injusto, él va a seguir siendo injusto. Luego dice, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Pero cómo así? Claro. El inmundo, lo único que puede hacer seguir siendo es inmundo. Y luego dice, y el que es justo, practique la justicia todavía. Entonces, ¿por qué el justo puede practicar la justicia? Porque es justo. Y luego dice, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Quién puede santificarse? El que es santo. El que es santo, santifíquese todavía. Es decir, solamente se puede santificar el que es santo. Entonces tenemos que partir del hecho de que para poder nosotros entrar en esta santidad progresiva, tenemos que cerciorarnos de que tenemos la santidad inicial. Hermano, si yo no tengo la santidad inicial y quiero usar los medios de santidad para santificarme, entre comillas, será una obra mía y no habrá ningún resultado porque será algo legalista. Esto es, y hay que entenderlo, y la idea que quiero plantear es eso. Nadie puede santificarse si no es santo. ¿Por qué? Porque el que es santo tiene la obra de Dios y esa obra de Dios en él es la que lo lleva a una santidad. De hecho, la santidad no será ningún esfuerzo de la persona, es decir, no es algo legalista. No puede tomarlo de esa manera. Hay gente que dice, es que la vida cristiana es como pesada, ¿no? Pues yo no entiendo. O sea, desde este punto de vista no lo entiendo, porque la santidad, hermanos, no es algo que tú te impones, es un fruto. Y que yo sepa, yo hablaba con las uvas esta mañana, con la mata de uva, que no hay, no tengo. Y le preguntaba a ese ramillete de uva, ¿y usted cómo hizo para dar ese fruto? Se esforzó y dijo, no, eso es un fruto, por eso, porque salió. Eso viene de abajo, de la rica savia, y ella me entendió porque ese soy. Esa es la idea. Como le llamamos ahora de la vida de los pámpanos, que la vamos a mirar más adelante. Por eso Jesús dice, nadie puede llevar frutos si no está ligado en mí. El problema que tenemos hoy día y la moralidad que tenemos en la mayoría de las iglesias es que ellos quieren ser santos desde su esfuerzo. Hermano, lo que hay que hablarle a la gente es el evangelio para que sea regenerada. Y cuando la persona es regenerada, ella tiene la santidad inicial. Y por esa santidad inicial es que ahora Apocalipsis dice, yo es santo. Bueno, santifíquese entonces. ¿Quién puede santificarse? El que es santo. Si no es santo, es inmundo. Siga siendo inmundo. Si no es santo, es injusto. Entonces siga siendo injusto. Pero como es santo, puede santificarse. Así que esto es solo para cristianos. Solo para creyentes. Por eso en 2 Tesalonicenses 2:13 podemos leer estas palabras. Cómo el Espíritu Santo nos va a obrar en esa santidad. El Espíritu Santo es el que nos va a santificar, pero lo hace a través de los medios. Dice 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Gente que es salva, gente que tiene una santidad inicial,
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante los medios, la santificación por el Espíritu. Es decir, quien va a accionar a través de esos medios es el Espíritu Santo, porque quien santifica es el Espíritu Santo. Entonces, como ya le dije, estos 5 medios son hermanos, debe ser el pan de nosotros, tan cotidiano como eso, pero hay que volverlo a mirar. ¿Cuál será el primero? La Escritura. La Escritura. Pero no es la Escritura en sí, es la Escritura que se lee, es la Escritura que se oye, es la Escritura que se escudriña, es la Escritura que se medita, es la Escritura que se conoce, es la Escritura que se obedece. En el tema de esta mañana en Cali, que usted lo pudo, o los que pudieron observarlo, podíamos ver otra faceta de un crecimiento. ¿Y por qué esta gente adoraban a Dios? Porque estaban conociendo a Dios. Y esa es la razón, hermano. La gente no puede adorar porque no conoce a Dios. Muchos dicen, yo entro a orar y no sé qué decirle a Dios, pero si ahí tiene el manual en su mano, que es la palabra de Dios. Entonces, tener la palabra de Dios, hermano, es el primer medio. ¿Cómo lo miramos? En el Salmo 19:7. Dice, y la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Con eso ya lo dijo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es decir, la palabra es la que va a trabajar para convertir el alma. En Juan 15:2 y 3, que lo hemos leído ahora, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitarán. Pero dice, y todo aquel que lleva fruto, note lo que va a hacer, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál es la tarea? Limpiar. Aquel que da fruto, dice que el Padre lo va a limpiar porque Él es el labrador. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, una vid con sus ramas. Dice que el Padre es el labrador, el que purifica, el que va limpiando. Dice, mi Padre va a limpiar ¿a quién? A todo aquel que lleva fruto. Mientras más fruto lleve, más lo limpia. Pero luego dice, verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que ha limpiado? La palabra. ¿Cómo es que el Padre limpia? Por medio de la palabra. ¿Por qué tenemos que exponernos a la predicación de la palabra? Porque ella nos limpia. Últimamente en Cali, y he visto, sobre todo los últimos 2 mensajes, a personas bajarles lágrimas cuando están escuchando el mensaje. Y yo me alegro porque digo, Señor, pues algo estás haciendo. Estás haciendo una obra a través de la palabra, y eso es lo que le pido a Dios en oración. Señor, permite que cuando yo estoy predicando, tú trabajes de tal manera, Señor, que convierta a esas personas. Los lleve a otro nivel de conocerte. O por lo menos que escudriñen su mente con la palabra, escudriñen su corazón y digan, estoy obrando mal, no estoy bien, debo ponerme en orden con Dios. Porque Dios está hablando a través de la palabra, y así es que Él está haciendo su obra, está purificando. Juan 17:15 al 17, Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es la oración que hace Jesús. Luego dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo vamos a ser santos? Jesús mismo dice, santifícalos. Ya son santos, pero deben ser santificados. Y la única manera es a través de la palabra. Santifícalos en tu verdad, la verdad, la palabra. Tu palabra es verdad. Santifícalos por medio de tu palabra. Oh, amado hermano, tú y yo no vamos a ser más santos si no cogemos la palabra de Dios todos los días, la estudiamos, la miramos, la leemos, la escuchamos, la discernimos, la escudriñamos, andamos en ella, profundizamos en ella. Lo menos que usted debe tener es un devocional diario, es lo menos. No puede pasar un día donde usted no tenga un encuentro con la palabra, porque no va a haber santidad, porque es el manual que Dios usa para santificarnos. Conocemos 2 Timoteo 3:16-17, que nos dice toda la escritura, y por eso hay que estudiarla toda. Aún el libro de Levítico. Usted lee Números y Levíticos, y aún allí cuando está leyendo Levítico y esos sacrificios, hermano, ahí Dios lo está santificando.
Porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la escritura es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Pero mire acá, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso es santidad. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. No hay que ir más allá. Entonces, el primer medio de santificación es la palabra de Dios. Así que tenemos que evaluar y tenemos que mirar cómo estamos nosotros con la palabra de Dios. ¿Sabe? Hay gente, esta mañana un hermano en Cali nos decía, y es impresionante, y él decía que él perteneció como 12 años a la iglesia pentecostal trinitaria, y él decía, hay muchos allí no conocen la Biblia, no la han estudiado y no les importa estudiarla. Ellos van a la iglesia a escuchar el mensaje del pastor y entre semana van y pueden cantar coros, pueden escuchar inclusive TikToks, pueden escuchar mensajes de otros predicadores, pero ellos personalmente no tienen un encuentro con la palabra, no la conocen. No comete el error que yo cometí. Creo que por mis primeros 7 años y aún ya siendo pastor, yo no me había leído la Biblia de pasta a pasta. Yo les he dicho, me leí el Nuevo Testamento como 7 veces. Yo no quería leer el Antiguo porque me leía los Salmos, los Proverbios, las historias. Ay, yo no quería, yo mejor me voy para el Nuevo. Arrancaba Génesis y cuando ya entraba por allá, hasta Éxodo me lo aguantaba. Cuando entraba Levítico y me ponía tan cansado, tan cargado de eso, entonces me iba para el Nuevo Testamento mejor. Y siempre dejaba yo, o por lo menos si llegaba hasta Proverbios por ahí. Cuando llegaba ya para los profetas menores no me gustaba y yo lo soltaba. Hasta que un día dije, no puede ser así, voy a leerme la Biblia de pasta a pasta, y leí la primera vez. Y hace más de 5 años, yo creo que ya vengo con mi esposa, que somos los dos los que tomamos eso. Apenas hace como 5 años nos sentamos, y el compromiso es todos los días a las 5 de la mañana, sentados estudiando la Biblia los dos. Ese es el compromiso que tenemos. Ya gracias a Dios nos estudiamos toda la Biblia comentada ¿De quién? Bueno, esa comentada. Ahora comenzamos con la Biblia del pastor MacArthur. La otra es la de... se me fue el nombre. Henry Matthew, eso. Una Biblia, usted la puede descargar. La tenemos ahí está todo, es comentada. Y también descargamos, y se puede descargar también la del pastor John MacArthur, que es comentada. Y ya comenzamos nosotros, y ahora estamos leyendo un solo capítulo diario, porque es que como es comentada, tiene mucho comentario, pero es muy rica. Eso es verso a verso, me gusta porque es verso a verso, uno puede leer el verso, está el comentario, verso. Entonces, hermano, y se queda uno allí, y mi esposa está muy contenta con esa Biblia y dice que le gustó más que la otra. A veces son 2 capítulos, a veces 3, a veces 1, también dependiendo pues si tenemos que salir a hacer cosas, pero siempre así sea uno solo, hermanos. Vamos a estudiarlo juntos. Ya después, lo que ella puede hacer a nivel personal o lo que yo pueda hacer a nivel individual también. Parejas que hay acá, les recomiendo que hagan el devocional como parejas, estudien junto a la Biblia, pongan un plan de lectura como pareja. Eso les va a ayudar. Además del devocional que tiene personal, hágalo como pareja. En media hora usted puede hacer un muy buen devocional con su esposa, su esposo, y eso les va a ayudar. Número 2, la oración. La santificación es una gracia dada por Dios, ofrecida a quienes se acercan a Él en oración. ¿Cómo Dios nos va a santificar si Él es el que lo hace y si no nos acercamos a Él? Por eso la oración es el medio para acercarnos a Él. Yo leía esto esta mañana con lo que estábamos hablando del gran trono, pero lo voy a traer otra vez, Hebreos 4:14. Mire lo que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, nuestra fe o lo que hemos creído, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La razón por la cual el Señor Jesús nos puede ayudar es que Él fue tentado en todo. La tentación que tú tienes, hombre o mujer, Él fue tentado en todo. No sabemos cómo, pero fue tentado en todo, dice la Biblia. Pero sin pecado. Ahora dice, acerquémonos pues. Mira lo que va a decir, confiadamente, es decir, con fe. ¿A quién nos vamos a acercar? Al trono de la gracia. Yo creo que ya tiene una idea del trono. No es un tronito ahí, es un trono muy grande. Y nos vamos a acercar con confianza a ese trono. ¿Pero para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, si yo no me acerco a ese trono de gracia, ¿qué gracia voy a recibir?
¿Qué misericordia voy a recibir? ¿Cómo me acerco? A través de la oración. ¿Es claro? Entonces, si yo quiero ser santo, ser parecerme a Jesús, tengo que acercarme a Él y lo hago por medio de la oración. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Eso es lo que me corresponde, con acción de gracias. Y mire lo que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Permítame, yo le acomodo la palabra. Va a guardar o va a santificar tu vida, porque inclusive la palabra santidad es separar. Va a separar tu vida o va a guardar tu vida. Dice, va a guardar tu corazón y tus pensamientos. ¿A dónde? A Cristo Jesús. Hermano, el problema entonces aquí es, como alguien dijo y es verdad, si alguien está ansioso es porque no ora. Y si alguien ora, no va a estar ansioso, no va a estar preocupado. Por eso dice aquí, mira, no estés afanados por nada. ¿Y cómo? Si tengo problemas, bueno, acérquese a Dios en oración. Con toda oración, ruego, súplica, acción de gracias. Y cuando pasa eso, dice que la paz de Dios va a venir a mi corazón y va a venir a mi vida y va a guardar mi corazón, o va a santificar mi corazón, o lo va a apartar para que esté, y mi pensamiento para que esté en Jesús. Eso es santidad. Santidad, hermano, no es andar por ahí con una bata larga, una falda larga, un moño largo, a ponerse, ¿cómo se llama eso acá? Un turbán, un manto, tener cara de santo. Eso es en el diario caminar, hermano. Usted es santo allá donde está trabajando, no importa el trabajo, lo que esté haciendo, a donde vaya. Ahí es que se lleva la santidad, porque lleva el reflejo de Jesús. ¿Y cómo lo ha recibido? A través de la palabra y a través de la oración acá. Primera de Timoteo 4, 4, 5. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, hablando de los alimentos, si se toman con acción de gracias. Ahora mira lo que dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora yo entiendo que está hablando de los alimentos. Pero si la palabra de Dios, dice acá, y la oración tiene poder para santificar un alimento, ¿no tendrá poder para santificarnos a nosotros? Claro. Por la palabra de Dios y por la oración son santificados los alimentos y nosotros. Otro texto más sería Santiago 4, 5 al 10. Vamos a tratar de mirar aquí la santidad por medio de la oración. Y es así. Mira lo que dice Santiago 4, 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Eso no es en vano. La Biblia no dice en vano eso. Es decir, la realidad es que el Espíritu Santo nos anhela con celo santo. Porque somos su propiedad. Él ha venido a morar en nosotros, así que Él tiene celo de nosotros. Pero dice, pero Él da mayor gracia. Dios da mayor gracia. El Espíritu da mayor gracia. Por esto dice... Y esa mayor gracia tiene que ver con lo que vamos a recibir. Vamos a ver cómo lo vamos a recibir. Esa mayor gracia que el Señor da, que el Espíritu nos da, ¿cómo lo vamos a recibir? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Sabe qué es resistir? Como ponerse en contra. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios da mayor gracia. Ahora, ¿cómo? ¿Qué es un humilde? La palabra humilde es aquel que tiene dependencia, en este caso de Dios. Es decir, el que ora le está demostrando a Dios que él necesita de él. En cambio, el arrogante, al que él resiste acá, dice que Dios resiste a los soberbios, es porque ellos no quieren acercarse a Dios porque son autodependientes. Hermano, yo sé que esto es duro, pero cuando tú y yo no oramos, le estamos diciendo, Dios, yo puedo conmigo mismo. Yo puedo manejar mi día. Yo puedo manejar la situación. Yo puedo manejar mi hogar. Yo puedo manejar mis hijos. Yo puedo... ¡Todo! Quédate quieto allá, Señor. Pero cuando oramos, llegamos con tanta debilidad. Señor, la verdad, yo no puedo. Yo no puedo con mi esposa. ¿Usted le ha orado hacia el Señor? Yo a veces me toca orarle hacia el Señor. Señor, yo no puedo con esta santanderiana, Dios mío. Ayúdame. ¿O no?
O las suyas no son difíciles como la mía, tal vez. Bueno, gloria a Dios. Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Pero mira lo que dice ahora, someteos pues a Dios. ¿Qué entiende por someterse a Dios? Venir delante de Dios. Vea, someterse a Dios es dejar lo que usted está haciendo para venir y postrarse ante sus pies. Someteos a Dios, ¿y qué va a hacer? Y Él se acercará, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, si los que echan fuera demonios entendieran esto, la gente cree que nosotros echamos fuera al diablo, que podemos hacerlo, cuando la Biblia lo que dice, mire, sométase a Dios. Está endemoniado, hay un diablo por ahí, sométase a Dios. Porque nosotros nos sometemos a Dios, y ahí es que podemos resistir al diablo y Él va a huir de nosotros. Es la única manera. Y luego dice, acercaos a Dios, otra vez. Si acercaos es orar, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es santidad, ese es el medio. Cuando yo me acerco a Dios, que es santo, obviamente voy a impregnarme de su gloria, voy a impregnarme de su santidad. Por eso dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Claro, no mucho, como yo decía esta mañana, nosotros a veces, lo único que Dios ha mostrado son destellos de su gloria. En su presencia plena no, porque con su presencia nos fulmina. Pero entonces sí es como que cuando uno ora, ¿usted no le ha pasado? A uno entra a la oración como muy seco y yo digo, Señor, no siento nada. Bueno, menos mal que es por fe. Pero cuando uno se va metiendo, hermano, Dios lo va obligando a uno y uno comienza como a entrar o se postra y comienza uno a ver esa grandeza del Señor, hermano. Algo pasa, algo ocurre, porque es ese Dios acercándose de una manera. Ahí lo dice, si yo me acerco a Dios, Él se acerca a mí. ¿Y qué va a pasar cuando Él se acerca a mí? Mire lo que dice ahora. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿Por qué? Yo decía, pero ¿por qué tiene que ver esto aquí? Pecadores, limpiad las manos. Porque solamente cuando tú te acercas a Dios y Él se acerca a ti, es que nos damos cuenta cuán pecadores somos y la necesidad de limpiar nuestras manos, y Él lo hará. ¿Sabe por qué usted no se ha visto últimamente tan pecador? Porque no se ha acercado al Santo. Acérquese un poquito más y verá cuán horrible se ve, cuán necesitado se ve, cuán pecador. Por eso, hermanos, mientras más nos acercamos al Señor, más vamos a necesitar de Él, y eso nos va a llevar a acercarnos más todavía. Después, tú eres pecadores, porque es pecador, limpies entonces los de doble ánimo, purifiquen los corazones. Ahí está parte de la pureza que requiere como resultado de la oración. Luego dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y el 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Otra invitación es a la humillación. Todo aquel que ora tiene que llegar a ese nivel de humillarse. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cuáles son los medios entonces de la santidad? Van 2, la escritura, la oración. Número 3, hermano, lo que estamos haciendo ahora, la comunión. La comunión. La comunión de la iglesia local y la interacción con los demás creyentes es también un medio de santificación. Proverbios 27, 17 dice, hierro con hierro se aguza, y el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿De qué es aguza? Bueno, vamos a mirar entonces la Nueva Traducción Viviente, que dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Así que, ¿a qué vamos a la comunión? Para afilarnos. Vamos a sacarle filo, hermanos, al cuchillo. Es decir, nosotros en la comunión de hermanos nos vamos a afilar espiritualmente. ¿Cómo se hace eso? Hebreos 3:12 nos dice lo siguiente, Hebreos 3:12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros. Ahora mire cómo comienza, mirad, hermanos, es decir, todos tenemos que observar en la comunión de los santos. Entonces tenemos una observación y dice, mire, vigilemos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Es decir, ¿cómo
Vamos a santificarnos en la comunión. Cuando miramos que hay un hermano que anda flojo, que hay un hermano que tiene cierta debilidad, que hay un hermano que tiene cierto carácter que no se acorde a la palabra, entonces dice ahora, lo miramos, lo observamos, y si nos damos cuenta que hay, entonces dice, antes exhortados los unos a los otros cada día. ¿Qué tenemos que hacer? Exhortarnos. La palabra exhortar aquí es animar. Animarnos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, y este es el punto, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermano, una sola persona no puede caminar, necesita al hermano. Por eso Dios dejó la iglesia. Porque alguien se puede endurecer, dice, por el engaño del pecado, pero si el otro hermano lo puede ver, y ellos, es más, orando juntos, Dios va a mostrar algo, estudiando juntos la palabra, como estamos haciendo ahora, Dios va a mostrar algo, y así nos ayudamos. Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y mire, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos, es decir, otra vez, mirémonos, examinémonos, consideremos al hermano. Que muchas veces, siempre como te llevamos el espíritu de Caín. Le dice Dios, ¿y dónde está tu hermano? ¿Y acaso yo soy guarda de él? Es decir, ¿acaso yo tengo que andar mirando qué hace mi hermano? Pero estamos en un tiempo donde pareciera que es así. Donde hay muchos hermanos que llegan a la iglesia y dicen, no, yo voy, pero no se meta conmigo. Aunque me vea es suficiente. Pero hermano, yo veo que usted no se meta conmigo. Mi vida espiritual es mía. ¿La Biblia permite eso? No. La Biblia permite que nosotros podamos exhortarnos, podamos animarnos, podamos estimularnos. Como dice acá, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí está. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Cuándo? Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Para qué nos congregamos entonces? ¿Para qué tenemos la comunión? Pues para exhortarnos, para animarnos los unos a los otros. Hermano, ningún problema. Si usted ve que alguien tiene algo malo, ¿por qué no se le acerca? Recuerde que la Biblia dice que si su hermano ha pecado, ve y repréndelo. Pero que, claro, hoy usted lo va a hacer y ¿qué le van a decir? ¿Sabe qué? Ese soy yo. No se meta conmigo, déjeme quieto. ¿Pero por qué? Si la misma Biblia dice que podemos hacer, obviamente contacto, ¿no? No es que vamos a andar detrás de los hermanos vigilando a ver qué tienen. Y cuando digo contacto, es también tener tacto, pero mirarnos a nosotros. Yo una vez tuve que corregir a alguien que yo estaba tratando de corregir a alguien en un punto errado que tenía, y alguien me contesta y me dice, ¿por qué no mira primero ¿cómo es que me dijo? La viga de tu ojo, antes de tratar de mirar la paja en el ojo de tu hermano? Y yo digo, hace rato me vi la viga y ya me la saqué. Y por eso es que estoy ayudando al hermano, porque yo antes estaba errado igual que él, y por eso le estoy dando ese consejo. Porque la gente usa ese pasaje para decir, en otras palabras, tú no puedes corregirme, porque tú también tienes pecado. Ese es el problema. Y entramos en eso, hermanos. Y eso es un peligro. Entrar aquí, bueno, yo soy santo. Y yo estoy viendo algo en usted, y usted acaso no tiene lo mismo. Usted es peor. Entonces no me deje quieto, no me diga nada. Hay gente que dice, no, yo no le puedo decir nada porque yo tengo lo mío. Ah, pues arregle lo suyo y ahora vaya y corrija. ¿O no? Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. Y esa es parte de la santidad. Y si alguien a mí viene y me corrige un error, una falta, sea doctrinal, sea lo que sea, hermano, yo agacho la cabeza. Yo digo, si es cuestión de doctrina, algo que yo dije mal o que no es, gracias, hermano, voy a examinar mejor esto. Y lo examino y lo escudriño y luego miro a ver si... Y si estoy en el error, lo reconozco. Estos días un hermano me dijo, pastor, cambió de postura. Y yo, ay caramba, a ver, ¿cómo así? Eso fue el miércoles pasado. ¿De qué estábamos hablando el miércoles? Que ya sabes ¿qué fue lo que él me dijo que yo había hecho mal? Ah, de la mujer diaconisa. Que porque yo, tiempo atrás, como un año atrás, había dicho que no hay mujeres diaconisas. Y ya el miércoles dije que yo veía mujeres diaconisas. Y bueno, si me equivoqué allá y en esa época tenía ese pensamiento, pues hombre, uno sigue estudiando y sigue mirando. Ahora,
Obviamente, la mayoría de los reformados ahí dicen que no. Pero yo aclaro, no hay mujer diaconisa que se pare detrás del púlpito. Pero en otro sentido, como yo lo dije el miércoles, sí lo puede haber, porque la Biblia habla de la diaconisa Febe. Obviamente iban a decir que ese es un nombre de un hombre, que porque es un hombre mixto, se puede emplear para mujer o para hombre, pues no sabemos, pero sí hay mujeres que prestan un diaconado sin necesidad de ser predicadoras. Entonces el hermano me dijo, bueno, sí, está bien, nadie es perfecto y nosotros por no nos casamos con doctrina. Yo puedo estar seguro de una cosa y mañana puedo, mirando ya la palabra, podemos avanzar. Efesios 4, 15 al 16. Aquí está hablando precisamente de que por qué el Señor dejó autoridades, pastores, maestros. ¿Para qué dejó? Dice que para perfeccionar a los santos. Pero en Efesios 4, 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Esto es santidad. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Es decir, siempre que esto encuentra el crecimiento y la santidad, hermanos, tiene que ver con Jesús. De quien todo el cuerpo, y note ahora, estoy hablando de la congregación, el congregarnos, la comunión, en que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, así que ese cuerpo debe estar bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, las coyunturas que se ayudan mutuamente, así que nosotros somos miembros, cuando nos reunimos, cuando estamos en la comunión, hermanos, note, juntos oramos, juntos leemos la palabra, juntos cantamos, juntos escuchamos el mensaje. Ahí son las coyunturas que están, los miembros están coyunturando, yo no sé si esa palabra esté bien, pero están uniéndose para ayudarse mutuamente. ¿Y para qué? Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es santidad. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que la comunión, hermanos, es otro medio, el tercer medio, valioso, importante para ser santos. ¿Usted no ha notado de pronto que aquellos que casi no se congregan tienen problemas con la santidad? Como una vez un pastor que me hizo reír dijo, como en todo guiso, siempre hay un garbanzo que queda duro. Siempre. En la iglesia también tenemos así. En Cali tengo, no sé si van a escuchar este mensaje, pero tengo algunos que son tan duros que no se congregan siempre. Y así les diga 1000 veces que es importante congregarse, les da lo mismo. Ay, ya no se puede hacer, ese es el garbanzo que nunca se cocinó. Ahora todavía van a poner a mirar y a decir como le hicieron a Jesús, ¿seré yo maestro? Número 4, la obediencia. Ay, Padre. La obediencia es otro medio de santidad. ¿Por qué? En 1 de Pedro 1:22 dice lo siguiente. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Con eso es suficiente. Habiendo purificado o santificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Entonces vemos que ahí claramente dice que por la obediencia se purifica el alma. Pero no es una obediencia, hermanos, como ya lo dije, como un acto legalista, y aquí entramos a mirar el famoso punto legalista, sino que la obediencia como fruto, como deleite de estar en comunión con nuestro Salvador. Yo no sé de dónde salió eso, bueno, sí sé de dónde salió, de tener gente en la iglesia que no son convertidos. Mire, como hay gente que llega a la iglesia que no fueron convertidos y sobre todo, como estos pastores comenzaron a hacer oraciones repetitivas, la famosa oración de fe, que no convierte a nadie. Entonces esta gente llegó a la iglesia y el pastor comenzó a decirle, bueno, usted ya es un cristiano, usted ya es un hijo de Dios, ahora usted tiene que hacer esto. Y como alguien dijo, mono ve, mono hace, copiamos y pegamos. Y entonces tenemos una cantidad de gente que eso es lo que hace. Saben cantar, saben adorar. Estos días, no sé, alguien mandó un video, no sé, usted Manuel, creo que fue usted. O fue en Cali, creo que fue usted, de un señor, un viejito,
que en medio de la alabanza estaba saltando, danzando y todo, y en medio del mensaje estaba durmiendo. Ayer mandó eso, yo me dio risa porque dije, caramba. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Es decir, claro, como tiene movimiento la carne, ahí está despierto, pero como ahora va a recibir del Espíritu y él no tiene espíritu porque está muerto espiritualmente, se siente y se duerme. Hermano, el carnal hace lo carnal. Por eso estas iglesias crecen tanto y funciona, porque le venden todo lo carnal. Vaya, tóquenle la vida espiritual y ahí por ahí ya no caminan. Entonces todo lo que hacen es legalismo. ¿Qué es legalismo? Esfuerzo. Nosotros no nos santificamos por un esfuerzo, sino por un fruto. Por eso, hermanos, cuando hablamos acá de la obediencia, y quiero ratificarlo, la obediencia es el resultado, es el fruto de una comunión con el Señor. Si no, se vuelve legalista. No es que usted es cristiano, usted tiene que orar, tiene que leer la Biblia, tiene que congregarse. ¿Por qué? Porque soy cristiano. No, así no es. Usted tiene una comunión con Dios, tiene una relación con Él, y por esa comunión que tiene con Él, nace en su corazón congregarse, nace en su corazón orar, nace en su corazón leer la palabra, nace en su corazón hacer lo que tiene que hacer. Y a eso es lo que yo le apunto. Yo ya dejé en Cali, y ahora veníamos hablando con mi esposa de una pareja, y yo me canso, porque es que, hermanos, dejan de venir 2, 3 domingos de seguido, los llamo, ¿qué pasa? Y, no, es que pastor, tal, no, el domingo voy para allá. Y sí, el domingo están ahí. ¿Y qué pasa? Otro 2, 3 domingos si no viene. Los llamo otra vez. No, pastores, que no sé qué, mire, que no sé qué, esto, lo otro. El domingo están ahí. Y entonces otra vez. 2, 3 domingos. Y no lo vuelvo a llamar. Y déjeme decirle, y no vuelven, y se pierden. Y yo le digo a los hermanos, si es verdad, hermano, ¿de qué nos sirve nosotros estar anime a la gente? Yo no voy a estar empujando a nadie. La gente tiene que venir a la iglesia por un deleite, por un deseo, porque ama a su Señor, porque ama a la iglesia, ama a los hermanos, quiere estar con ellos, y porque va a escuchar una palabra que Dios ha preparado. En Juan 15 otra vez, pero vamos al 5. Juan 15, 5. ¿De dónde surge la obediencia? Mira lo que dice acá. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. Ahora dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y pensemos en el fruto de la obediencia. ¿Por qué se puede obedecer libremente? El que permanece en mí y yo en él, es decir, hay una comunión con el Salvador. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, hermano, separado de Jesús, tú y yo no podemos obedecer. Tú y yo no vamos a obedecer. Ahora el versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, note lo que dice. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. ¿Cómo yo puedo permanecer en el amor de Jesús? Porque Él me ha amado a mí. Y si Él me ha amado a mí, eso es recíproco. Permanezco entonces yo en el amor de Él. Y luego dice, verso 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, no sé si usted lo notó. ¿Cómo yo voy a guardar los mandamientos? ¿Cómo yo voy a obedecer la palabra del Señor sin tanto problema? Permaneciendo en Él. Dice Cristo, mira, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y porque permanezco en su amor, así como yo he permanecido en el amor de mi Padre. Ahora ustedes también, si permanecen en mi amor, me van a obedecer, van a guardar los mandamientos. Ahora Juan 14:15. En Juan 14:15, mire lo que dice, y luego saltamos al 21. Ahora Jesús dice acá, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús lo pone así, ¿me ama? Sí, guarda mis mandamientos. Luego el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda o los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién es el que obedece? ¿Quién es el que guarda los mandamientos? ¿Quién es el que tiene los mandamientos? El que ama al Señor.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, aquí no es cuestión de venir nosotros y levantar las manos, Señor, te amo, tú eres santo, Señor. No, a ver, ahí sí, como dicen por ahí, más que palabras. ¿Cómo lo vamos a evidenciar? Guardando los mandamientos. ¿Pero por qué? ¿Porque me obligo? No, no, porque es el fruto de mi relación con Él. Hermano, la vida cristiana no es impuesta, por favor. Entonces, tratando, hay un libro que el hermano Jackson me facilitó, me lo estoy leyendo en Cali, que es el Cristo completo. Precisamente hay algo que se conoce como las controversias de hace 300 años, de controversia a Rob, se llama algo así, que es donde muchos pastores reformados se reunieron a mirar la diferencia entre legalismo y antinomianismo, y que hay una línea tan delgada, hermanos, hasta dónde, y la idea es hasta dónde yo puedo como pastor predicar legalismo, o hasta dónde como pastor puedo predicar antinomianismo. Y entonces es bien sencillo, porque uno puede mirar uno puede estar cruzándose de un lado para otro. Mi vida como cristiana puede muchas veces llegar a ser legalista, muchas veces puede llegar a ser antinomiana. Y como yo les he explicado acá, ¿qué es legalismo? Cuando yo hago algo y me lo atribuyo a mí como un mérito para recibir algo de Dios. Legalismo viene de legal, una obra que me deben premiar. Es un esfuerzo mío. Es el legalismo. Pero ¿qué es el antinomianismo? Llegar al punto de decir, no, como todo es del Señor y es la obra de Él, yo no hago nada. ¿Se da cuenta? Eso es peligroso. Y por eso están hablando de esa controversia. Y entonces, muchas veces el pastor en la predicación suena legalista cuando yo digo a la gente, caramba, es un hijo de Dios, tiene que hacer. Se le tiene que ver la obra, sueno legalista, pero a veces sueno antinomiano cuando le digo, no, usted es un hijo de Dios, entonces no se preocupe, deje que sale el fruto tiene que ser libre. ¿Ve que me puedo estar contradiciendo? Pero la gran verdad, hermano, entonces es esta. Si yo soy un hijo de Dios, todo lo que sale de mí para Él debe ser un fruto. Pero yo no voy a esperar, hermanos, a que ese fruto aparezca. Yo tengo que usar los medios de gracia. Y así suene como legalista, pero yo tengo que usar los medios de gracia. Es decir, tengo que procurar, como hemos visto acá, la Biblia, la oración, la comunión, la obediencia. Así no lo sienta. Porque yo no puedo parar aquí y decir, no. El Señor dice que Él produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Hoy es tu día, hoy es domingo, Señor, pero no tengo ni ganas de ir a la iglesia. Así que tú no has producido en mí el querer como el hacer, entonces yo no voy. Eso me suena a antinomianismo. O está por el otro lado. Hoy es domingo, es tu día, Señor. Voy a ir porque yo sé que si voy, el Señor esta semana me va a bendecir y por eso voy a la iglesia y voy a la iglesia. Eso es legalismo. Esto es tan peligroso, hermanos. Las dos cosas son muy difíciles de manejar. Pero el punto que yo quiero es por favor, entendamos. Son medios de gracia. Y otra vez, la santidad es de Dios. Yo no puedo santificarme. Él me santifica, pero lo hace a través de los medios de gracia. Y ahí tendríamos que entrar nosotros en ser responsables. Muchas veces ni siento leer la Biblia, pero lo hago. Ni siento orar, pero lo hago. Ni siento congregarme, pero lo hago. Ni siento obedecer, pero obedezco. Ni siento tener la comunión con los hermanos, pero la tengo. Obviamente que eso se ha hecho porque amo a mi Señor. Tengo una comunión con Él. Amén. Y número 5. Su divina providencia. ¿Cuáles son los medios de la santificación? La escritura, la oración, la comunión, la obediencia y la providencia. Las obras providenciales de Dios son usadas para nuestra santificación. Y cuando hablamos aquí de las obras providenciales de Dios, tenemos que pensar en todas, aún las malas. Aún lo que nos pueda pasar en el diario vivir, Dios lo usa para la santidad de nuestras vidas. Romanos 8, 28, 29. Mucha gente se queda con la primera parte. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si nos quedamos ahí, no. Esto es decir, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios tiene un llamado. Dios tiene un llamado con esa persona y por eso va a permitir que todas las cosas obren para bien, buenas o malas.
Y luego dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, la divina providencia aquí apunta entonces que Dios permite que todas las cosas obren para bien. Obviamente los que son llamados, ¿para qué? Para que sean formados conforme a Cristo, eso es santidad. Entonces ahí podemos ver el texto de una divina providencia. Pero primera de Pedro 1, 5 al 7. Primera de Pedro 1, 5 al 7. Dice, si sois guardados, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Ve que ahí habla de alcanzar la salvación porque no la tuviéramos. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y obviamente está hablando de la glorificación, pero mientras tanto, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuántos no se alegrarán de la glorificación? Cuando entremos allí, vamos a mirar, oh, yo me alegro de que voy a llegar a esa glorificación. En lo cual os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Quién determina si que es necesario o no? Hermano, y esto es interesante. A los que estamos aquí, puede ser que usted tenga una prueba y yo no, puede ser que yo tenga una prueba y usted no, puede ser que la prueba de él sea diferente, la de él diferente, porque el quien determina eso es Dios, porque Él es el que sabe lo que yo necesito. Así que dice, aunque ahora, en este tiempo, por un poco de tiempo, menos mal que es un poco de tiempo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, diferentes pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué es lo que tiene que ser sometido a prueba? Mi fe, la fe. Y esa fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces Dios usa su divina providencia, sus distintas situaciones, pruebas, todo lo que nos llegue para purificar nuestra fe. Se llama santidad. Otro verso. Hebreos 12, 10, 11. Para ir terminando. Hebreos 12, 10 y 11. Está hablando de la disciplina y luego dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué nos disciplina el Señor? Para provecho, sería. Para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. ¿Para qué nos disciplina el Señor entonces, su divina providencia? Para que participemos de su santidad. ¿Sabe, hermanos? Y cualquier cosa que le pase a usted, ha tenido pérdida, ha tenido problemas, no queremos. Pero ¿no será que en medio de ese problema, en medio de esa crisis, en medio de ese conflicto, sea familiar, sea de trabajo, lo que sea, en medio de esa situación que no se me da, ¿no será que ahí Dios me está disciplinando y el fruto de eso es participar de su santidad? Es decir, me quiere pulir. Yo he tenido muchas de estas. Me permite pasar por situaciones difíciles y luego el Señor me saca a flote, pero yo veo que me pulió. Y ya salí diferente. A veces somos tan tercos, hermanos, que necesito que nos den. Y luego dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza al comienzo, obviamente. ¿O acaso usted no estaba triste cuando iba ya a que le hicieran esas quimios? Eso no es bueno. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después. Y lo que aprendemos, hermano, en esas situaciones, si nosotros aprovechamos y en esa dificultad, en vez de renegar, en vez de pelear, vamos a la presencia del Señor y usamos los medios de gracia, vamos a buscar la escritura, a orar. No importa, Señor, tengo el agua hasta el cuello, pero voy a seguir buscándote. Por eso yo no entiendo y ojalá me estén escuchando algunos en Cali, que cuando tienen el agua al cuello se van y dejan la iglesia, como si acaso, al contrario, hay que correr. Yo le decía a un hermano esta mañana, pero es que esa familia en esa crisis, ¿por qué no corre la iglesia? Pero lo que hace es que se van. ¿Cómo? ¿Por qué tengo que huir? Al contrario, si tengo problemas y estoy hasta las narices, busco, hermanos, acudo a los hermanos. Voy al Señor, voy al trono de gracia. Pero no, huir no se debe hacer. Así que ahí están estos medios de gracia, mis hermanos. Creo que era necesario mirarlos, ya que estamos hablando punto número 8 y terminamos hoy de la santificación. Tenemos una santidad posicional, tenemos una santidad
final y una santidad progresiva en la cual estamos, pero ¿cómo voy a santificarme ahí? Bueno, a través de la escritura, a través de la oración, a través de la congregación, a través de la obediencia, a través de su divina providencia. Así que era necesario mirar esto y dentro de 8 días venimos y seguimos con la perseverancia, o en 15 días mejor, venimos a mirar la perseverancia. Amén. Vamos a orar.